reciente encuesta de una organización que se llama Consenso de Salud arrojó un dato que el 26,8% de los encuestados reportó sufrir de ansiedad. Hace un poco también un medio nacional informó que 1 de cada 4 argentinos presenta síntomas de ansiedad y depresión. Y esto nos pega muy de cerca porque si hay 1 de cada 4 argentinos que está sufriendo depresión, quiere decir que si en tu casa hay 4 integrantes, por ejemplo en la mía, ¿no? Hay 4 integrantes, es muy probable que, según estadística, en términos generales, ¿no? 1 de tu hogar, 1 de mi hogar, pueda llegar a estar sufriendo ansiedad o pueda también estar sufriendo depresión. Así que esto nos toca muy de cerca. De hecho, que puede ser que en tu trabajo, si son 4 en la carpintería, 4 en la oficina, 4 en la fábrica, en la parte donde vos estás, es muy probable que 1 de tus compañeros esté padeciendo ansiedad o esté padeciendo depresión. No queriendo levantarse de la cama por las mañanas, ¿no? En vez de agradecer por un día más de vida, lamentarse, hay otro día más que vivir, ¿no? En vez de estar en una cuenta progresiva de la vida, un día más que Dios me regala, es un día menos en esta tierra en la que tanto están sufriendo, cansado todo el tiempo, gente que está cansada todo el tiempo, quizás no hace mucho, no trabaja mucho, pero se siente cansada todo el tiempo, sin ganas de estudiar, sin ganas de trabajar, sin ánimo de salir adelante en la vida, nervioso, nerviosa, agitado, agitada, tensionado, sin una razón aparente. No hay algo que identifique, que sea una cosa por la cual esté así, por la cual su carácter haya cambiado tanto, por la cual se sienta tan molesto, molesta, con dificultad para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea esa preocupación que está dando vueltas en su cabeza todo el tiempo. Con dificultad para dormir, dando vueltas en la noche en la cama, porque no puede conciliar el sueño si no es con ayuda de algunas pastillas, y con una excesiva preocupación por los problemas cotidianos que vivimos aquí en la República Argentina. Y está luchando esa persona muy probablemente, 1 de cada 4, contra las preocupaciones de la vida moderna, y es muy probable que está perdiendo lamentablemente esa batalla. Pero esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vivamos con preocupaciones y vivamos ansiosos y vivamos al límite, al borde de la depresión. La voluntad de Dios es que podamos vivir una vida gozosa, esperanzada y alegre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por eso yo quiero invitarte a reflexionar en el mensaje sin preocupaciones. Así se va a llamar la palabra de hoy, sin preocupaciones. Y te voy a invitar a que vayas a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿no? Reina Valera 60 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Palabra del Señor, amén. La estructura, después léanlo en su casa, no lo lea ahora, léanlo en su casa, la estructura del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que acabamos de leer un solo versículo, básicamente nos dice, cuando uno lo lee completo, está estructurado, nos dice que con dar, orar y ayunar, 3 cosas, dar, orar y ayunar, según el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, no tendríamos que tener ninguna preocupaciones. Si hiciéramos eso, no deberíamos estar preocupados por nada. Es decir, propone que en vez de preocuparnos, hay que orar, hay que ayunar y hay que ser generosos. Cuando hacemos esas 3 cosas, según el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, estaríamos viviendo una vida sin preocupaciones. Porque preocuparte no te conduce a ningún lado. Preocuparse no necesariamente nos lleva a ocuparnos. Hay personas que viven preocupadas por ciertas cosas, pero no se ocupan de resolverlos. Hay muchas personas, por ejemplo, que están preocupadas por su salud, pero no van al médico, ¿no? Entonces, una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse de eso, ¿no? Entonces, no necesariamente una cosa lleva a la otra. Otras personas están preocupadas por su economía, pero no se detienen a armar un cuadernito y a ordenar su economía, decir cuánto entra, cuánto sale,
pero viven preocupadas, no sé si tengo, no sé si voy a llegar, ok, pero si vos fueras más prolijo, si vos fueras más organizado y más ordenado en tu economía y anotarías todo lo que entra, todo lo que sale, es muy probable que al menos tendrías la tranquilidad de saber si tenés o no tenés, si vas a tener o no vas a tener. Personas preocupadas por la vida en pareja, pero no arreglan sus diferencias. Están preocupados por si su matrimonio va a seguir adelante, por si su vida de pareja va a mejorar, pero no se sientan a dialogar y a resolver esas cuestiones pendientes que tienen hace tiempo o no hacen, por ejemplo, terapia de pareja con un pastor, con un especialista en parejas para poder salir del lugar donde están. Padres que están preocupados por sus hijos, pero en vez de atender a sus hijos, se la pasan en las redes sociales, ¿no? Viendo lo que pasa en el mundo y tratando de arreglar la Argentina y el mundo cuando dentro de las puertas de su casa, sus hijos están pidiendo por favor que pasen tiempo con ellos. Entonces Jesús dice, básicamente en este texto, no te preocupes por tu salud, no te preocupes por tus finanzas, no te preocupes por tu matrimonio, no te preocupes por tus hijos, pero Señor, ¿cómo no me voy a preocupar? Si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar? Jesús dice, no te preocupes por ninguna de esas cosas, porque con preocuparte no vas a llegar a nada. Mejor es dar, mejor es orar y mejor es ayunar por todo eso. Incluso varios de los hijos que estamos acá, somos el producto de las oraciones de nuestros padres. Somos primero el producto de la misericordia de Dios, pero el producto de las oraciones de nuestros padres. Yo creo que estoy acá también porque me oraron por mí, para que no me perdieran el camino o para que mis hermanos no se perdieran el camino. Si en alguna vez nos perdíamos, encontráramos rápido el camino de regreso a casa, a la fe nuevamente. Entonces yo pregunto a aquellos padres que lidian con sus hijos, ¿cuántas oraciones elevaste por tus hijos rebeldes, por tus hijos que no le encuentran interés a la vida? ¿Cuántas oraciones elevaste el año pasado por ellos? ¿Cuántas veces ayunaste por tu matrimonio el año pasado? ¿Cuán generoso fuiste para que tu economía pudiera prosperar? Entonces, el primer análisis que debo hacer frente a mi condición actual, frente a mi realidad actual, es hacerme esas preguntas. Oré, ayuné y di lo suficiente para salir de la condición en la que hoy estoy, sea cual fuera. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos en esta noche. Jesús dice, ¿por qué se preocupan por la ropa? En todo el texto del capítulo 6, que les pido que lo lean en su casa, se pregunta, ¿por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer o lo que van a beber? Los paganos hacen eso. Digan conmigo, los paganos hacen eso. Jesús le dice, los paganos hacen eso. Qué fuerte lo que les dice Jesús. Les está diciendo paganos, o en el mejor de los casos, los está comparando con los paganos. ¿Vieron que nosotros decimos que las comparaciones son odiosas, decimos, ¿no? Entonces no queremos comparar, pero Jesús los está llevando porque hay un cierto valor en las comparaciones, ¿no? Cuando uno tiene que hacer entender a alguien que está totalmente errado, como en el caso que plantea Jesús, los compara con los paganos, le dice, ustedes están muy parecidos a ellos. Entonces, de alguna manera, estos van a reaccionar para decir, nosotros no queremos parecernos a eso. Cuando se preocupan por lo que se van a vestir, cuando se preocupan por lo que van a comer o lo que van a beber, son como personas que no creen ni adoran al Dios verdadero. Son como los que creen en las divinidades inexistentes y encima le rinden su adoración. Si yo les trajera una imagen ahora, algo así, ¿no? Justo tiene el logo de la Iglesia de Dios, ¿no? A la que pertenecemos. Y yo les diga, a partir de ahora, hermanos, vamos a rendir devoción a la Iglesia de Dios. Vamos a adorar a la Iglesia de Dios. ¿Usted qué me dirían? No, yo no vengo más. El pastor está loco, ¿no? Vino con ideas raras. Yo no voy más ahí. Porque me dirían que estoy lidiando con lo pagano, con el sincretismo. Se ofenderían con toda razón y se irían y no volverían a pisar nunca más esta iglesia. Pero a ese nivel lo lleva Jesús, a ese nivel de que están adorando a quienes no existen, están siendo incrédulos con el Dios verdadero. Recuerdo en una ocasión cuando estaba dando clases y uno de mis alumnos se molestó un poco porque yo cité a Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II en uno de sus escritos, ¿no? Entonces se molestó porque dijo, eso es sincretismo.
Eso es meter el paganismo dentro de la iglesia y se molestó. Entonces, en ocasiones, los que hacen esos planteos infundados, después yo le expliqué, ¿no? Bueno, hicimos todo un recorrido, quizás no tenía que estar escuchando esa clase, al menos sin haber pasado por otras, pero muchas veces esas personas que se preocupan por guardar la sana doctrina, que hacen esos planteos infundados, son los mismos que viven preocupados por lo que no tienen. Les preocupa lo que otros creen, lo que otros adoran. Les preocupa defender la sana doctrina para salvar a la iglesia y para salvar a los demás del paganismo. Pero ellos están preocupados por qué ropa se van a poner, por qué van a comer el día de mañana. ¿Y quién es el pagano entonces? Según Jesús, es aquel que no confía en Dios de tal manera que está preocupado porque no sabe qué va a pasar con él mañana. Pero todos los que creemos en Dios estamos confiados de que el mañana es de Él, amén. Y que el mañana va a ser mejor que el día de hoy, porque creemos en Él, porque creemos en su poder, porque creemos que allá en el futuro Dios ya estuvo en la eternidad. Entonces ya conoce lo que es mejor para nosotros. Por eso no nos preocupa el mañana. Pero hay personas que viven afanadas. Cristianos que viven afanados por lo que van a comer mañana, por lo que se van a vestir mañana. Entonces, ¿quién es el pagano? ¿Quién es el pagano? Y Jesús les dice, ellos son los paganos. Cuando uno se preocupa por esas cosas teniendo un Dios que es dueño de todo, ¿quién está actuando entonces como pagano? Entonces, amigos y amigas, yo les digo en esta noche, porque ustedes como yo adoramos a un Dios verdadero, amén. Adoramos a un Dios real, a un Dios todopoderoso, a un Dios milagroso, a un Dios que ha creado todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, y que si alimenta, como dice el texto de Mateo 6 también, a las aves del cielo, ¿cuánto más nos va a alimentar a sus hijos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cómo se va a olvidar de vos si no se olvida de los gorriones? Si ni siquiera se olvida de los gorriones, ¿cómo no se va a acordar de tu situación? Si Él es el Dios que viste a los lirios del campo con mejores ropas que la de Máxima Zorrilleta, ¿no? Reina de Holanda, cuando la vemos es esos vestidos que no sabemos cuánto habrán salido, ¿no? La elegancia que tiene ella, su marido, sus hijas, sus hijos que salen vestidos de la realeza. Bueno, si Él es el Dios que viste a los lirios del campo con una belleza superior a esa, ni Felipe VI de España en la actualidad, ni Carlos XVI de Suecia, ni el príncipe de Mónaco, duque de Luxemburgo, hoy en día se visten como aquellos a quienes Dios viste. Ninguno de ellos puede experimentar la belleza de ser vestidos por Dios. ¿Cómo Dios no va a proveer entonces para tu vestimenta? ¿Cómo Dios no va a proveer para lo que vas a comer mañana? Él está pensando en vos, amén amigos. Él está pensando en tu providencia. El problema es que en vez de ocuparnos de buscar a Él, que es la fuente de toda nuestra bendición y toda nuestra provisión, estamos preocupados por todo lo demás. Pablo va a retomar estas enseñanzas de Jesús en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, unos poco más de 30 años después de que Jesús estuvo enseñando en esta tierra. Él va a retomar esas ideas y va a decir, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se preocupen. Decile al que tenés al lado, por favor, no te preocupes, decile. No, con preocuparte no vas a llegar a ningún lado. A quienes viven preocupados, a quienes viven afanados por lo que no tienen, a eso Jesús les recuerda, eso hacen los paganos. Eso no hacen los hijos de Dios, eso hacen los paganos. Y si Jesús estuviera acá y me diría pagano, me ofendería. Pero si yo estaría haciendo lo que ellos hacían, tendría que agachar la cabeza y reconocer que estoy siendo un pagano, porque no estoy confiando en el único Dios verdadero que puede proveerme todo lo necesario. Eso es paganismo, tener un Dios que todo lo puede, pero aún así vivir con ansiedad. Como si Dios, amigo y amiga, no pudiera resolver tu problema si tan solo orases a Él como deberías orar. Como si Dios no pudiera salvar tu matrimonio si ayunara lo necesario
para que conmovieras de alguna manera el corazón de Dios y Dios mirara con agrado tu búsqueda de Él y dijera para Él mismo, no puedo dejar de responderle a esa mujer, como si Dios no viera todas las lágrimas que vos vas a derramar en una oración y se dijera a sí mismo, no puedo dejar de mirar para otro lado y no ver esas lágrimas de esa madre, de esa abuela orando por ese nieto, orando por ese hijo y por esa hija. Como si Dios no fuera a bendecirte si fueras generoso. O como si Dios no pudiera rescatar a tus hijos de adicciones y rebeldía si clamaras todos los días con un corazón abierto, con un corazón desesperado por Él. Por eso Jesús a eso le llama paganismo, porque teniendo un Dios poderoso no lo buscan. No le presentan ayuno, no le oran y no le dan. Y la respuesta a esas preocupaciones que no conducen a ningún lado, las tenemos en este verso que nosotros leímos, Mateo capítulo 6, verso 33. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas que nos preocupan, que nos generan ansiedad, nos serán añadidas. La respuesta entonces está en la búsqueda correcta y en ocuparnos de lo que debemos ocuparnos y no de otras cosas. La lógica me dice que si no me alcanza, si no tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si a vos no te alcanza, si con lo que trabajás no te alcanza, ¿qué es lo que te dice la lógica humana? ¿Qué estuvieron pensando ustedes? Voy a conseguir otro trabajo más. Voy a buscar otro trabajo más, voy a pedir horas extras. Pero lamentablemente en la actualidad esa lógica no nos ayuda mucho. ¿Conocen ustedes gente alrededor suyo rompiéndose el lomo todos los días, dando su relación con sus hijos por ir a trabajar, ganarse el pan, estar ausentes en el hogar, estar ausentes con sus hijos, estar ausentes en la pareja y finalmente no tener para suplir las necesidades básicas de la familia? Entonces, la lógica del mundo a veces no es la lógica de Dios. Jesús tiene otra lógica, dice, si no les alcanza, si no tienen, busquen el reino de los cielos y su justicia. No te dice, anda a buscar otro trabajo desesperado. Olvídate de alguna manera de tu familia, ellos van a entender, tus hijos de 3, 4 y 5 años van a entender el día de mañana, cuando tengan 20, que su papá no estuvo con ellos porque tenía que trabajar para darle de comer. No lo van a entender, amigos. No lo van a comprender. Lo que se van a acordar es la ausencia del padre o de la madre cuando ellos lo necesitaron en esos años clave de su vida. Entonces, en medio del contexto y la desesperación en la que vivimos, nosotros empezamos con la lógica de este mundo a buscar acumular, a buscar la riqueza para salvar esta situación que estamos viviendo. Y Jesús nos dice, yo les voy a presentar otra lógica, porque no es ilógico lo que Jesús nos presenta. Algunos piensan que la fe siempre es irracional, siempre es ilógica. No, no siempre es así. A veces la fe y las enseñanzas de la palabra son bastante lógicas, bastante razonables para llevar la vida adelante. Jesús tiene otra lógica, la búsqueda de lo celestial para tener lo terrenal. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia y después tendrán todo lo terrenal que ustedes necesitan. Y es completamente lógico lo que proponen, más en esta economía actual donde más trabajás, te rompes el lomo trabajando. Obviamente, esta es la cultura, esto es lo que queremos, amamos el trabajo, queremos generar recursos, pero más horas invertís, más te rompes trabajando y no llegás a fin de mes. Porque con esta lógica de la acumulación te encontrás con cuestiones ridículas. Hay cuestiones en esta lógica que el mundo ridículas, son bastante ridículas, trabajando para el día de mañana llegar a los 65, a los 68 años, decir, bueno, ya no voy a trabajar más y voy a vivir de mi jubilación. Y cuando trabajás toda la vida y llegás a la ancianidad, te encontrás que no vas a vivir dignamente, que vas a vivir al borde de la miseria y que encima querés reclamar por eso, por lo que tanto tiempo trabajaste en tu vida y te corren a palos. Entonces no es lógico lo que presenta este mundo. Lo más lógico es lo que presenta Dios. Si buscas el reino de los cielos y su justicia, esas cosas que tanto deseas tener ahora
o en el futuro, te serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero acá ver la perspectiva que tiene el argentino promedio. Es decir, antes era, voy a llegar a jubilarme, bueno, y ahí voy a hacer todo. Había hermanos hace 10 años en mi iglesia, cuando pastoreaba otra iglesia, que me decían, ¿recordás, Lau? Pastor, yo me jubilo y cuente conmigo para todo, Yo me jubilo y olvídese, yo voy a servir al Señor, usted me tiene acá a las 6 de la mañana para abrir, para orar, yo cierro la iglesia, le doy vuelta a toda la iglesia, limpio todo. Era otra la perspectiva que uno tenía, ¿no? De llegar a jubilarse y ya está, ¿no? Porque con lo que voy a ganar ya estoy listo, yo ya quedo free, libre, completamente libre, voy a vivir la libertad ahora, ¿no? Y uno llega en el contexto de la actualidad y dice, hermana, si estuviera esa hermana, ya se jubiló, qué bueno va a ser. No, pastor, no me alcanza para nada la jubilación, tengo que seguir trabajando, porque si no trabajo, o como, o compro los medicamentos. ¿Me explico, amigos? La lógica de Dios es mejor, ¿sí o no? Te dice, si vos buscás el reino de los cielos y su justicia, lo que necesites lo vas a tener ahora y cuando te jubiles también lo vas a tener. Porque todo eso va a quedar cubierto si buscas el reino de los cielos. Entonces es lógico lo que dice Jesús. Ustedes se afanan por esto, se afanan por aquello, se ocupan de esto, se ocupan de lo otro y finalmente no tienen ni uno ni lo otro. Pero yo les propongo que si buscan el reino de los cielos y su justicia, absolutamente todas las demás cosas les serán añadidas. Y qué poderoso es esto, amigos y amigas. No es un cambio de ideas esto es un cambio de paradigmas. Esto no es bueno, voy a hacer un pequeño cambio en mi vida, voy a ajustar esto, voy a ajustar lo otro. No, esto es un cambio de paradigma. Voy a vivir para buscar a Dios, voy a vivir para agradarle a Dios, porque todo lo que yo necesito no va a estar en eso. Esos pequeños cambios no me lo van a garantizar, pero si yo cambio mi perspectiva de lo terrenal por lo divino, absolutamente todo lo que yo necesite me será añadido. Entonces no se trata solo de hacer ciertos pequeños cambios en la vida, sino cambiar el modelo de vida. Amigos, la vida de los que viven preocupados puede causar ansiedad. Miren estos diagnósticos que les voy a decir. No quiero aterrorizarlos. La vida de los que viven preocupados puede causar ansiedad, trastornos del sueño, cambios en el apetito y otros problemas físicos y emocionales. En el plano emocional, las preocupaciones llegan y después llega la ansiedad, llega la frustración, el nerviosismo, el miedo, la impotencia, sentirte abrumado por todo, problema grande, problema chico, todo te abruma, todo te supera, todo te ahoga. Malhumorado, malhumorada, con cambios de humor que antes no tenías, lidiando con la tristeza y peor aún con la depresión. Y sabés de lo que te hablo, de esas veces que no te querés levantar de la cama. Sabés de qué te hablo, de esas veces que no querés verle la cara a nadie, ¿no? Y hoy no quiero hablar con nadie, de esas veces que no querés saber nada de nada. Te faltan esas ganas de salir adelante. Estás viendo crecer a tus hijos, pero no tenés la fuerza para amacarlos en el patio, ni para pegarle un puntinazo a la pelota, para jugar un rato con ellos. Se acabó tus ganas de lo más básico en la vida. ¿Sabés de qué te hablo? De esas veces que te levantás y no querés saber nada. De esas veces de tantas veces que estuviste frustrado, frustrada. De esas veces que te engañaron o te traicionaron y ya no querés saber más nada con nadie. Ya no querés abrir tu corazón y no querés confiar en nada y en nadie más. ¿Sabés de qué te hablo? Cuando no querés ir a trabajar siquiera, cuando no querés saber nada de estudiar, porque ¿en qué va a modificar que yo termine una carrera universitaria si estoy viendo a los doctores que no llegan? Si estoy viendo que a los del gremio de la salud están luchando por sus saberes. También después aparecen los síntomas físicos. Dolores de cabeza que surgen de la nada, tensión muscular, te empieza a doler el cuerpo y decís yo no hice ninguna mala fuerza, mareo, falta de aire, problemas estomacales, todo te cae mal,
sudoración, temblores, palpitaciones. Y todo eso que a largo plazo se convierte en enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, presión alta, accidentes cerebrovasculares, aumento de peso, obesidad, diabetes. Todo eso arrastra las preocupaciones. Entonces, preocuparme y afanarme no me conducen a ningún lado. En cambio, orar, en cambio, ayunar, en cambio, dar, enfocan mi vida en la dirección correcta. No tengo ataques de pánico, al contrario, tengo altas dosis de serenidad, tengo altas dosis de paz, tengo altas dosis de esperanza. No me siento frustrado. Mira, si fulano no quiso ser parte de este proyecto, si fulano no quiso ser parte de mi vida, bueno, vendrá otro. Si la gente te mira y dice, ¿de dónde sacás esa actitud frente a la vida? Y uno mismo se asombra y dice, yo no soy así. Seguramente es Dios que está obrando en mi vida. Seguramente es que Dios está cambiando mi perspectiva de la vida. Hay un texto que grafica muy bien esto y se encuentra en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 8. Se los voy a leer yo, no lo busquen por favor, verso 23 al verso 27. Cuando se los lea, ustedes van a entender de lo que me estoy refiriendo. Mateo capítulo 8, verso 23 al verso 27. Luego subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron, y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca en la que ellos iban. Pero Jesús estaba dormido, dice el texto, estaba descansando en medio de una gran tormenta. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y Jesús le respondió, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y yo me pregunto, y nos preguntamos en esta noche, ¿qué clase de hombre es este que puede contener la paz y la esperanza y la tranquilidad en medio de una tormenta? Es un hombre, amigos, y es una mujer hoy en día que tiene una vida de oración, que tiene una vida de ayuno, que tiene una vida de búsqueda del Señor. Esa es una persona que puede mantenerse equilibrada, emocional, espiritual y físicamente frente a las tormentas de la vida. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y mares le obedecen? Es alguien que habla con Dios, amigos, es alguien que ora, es alguien que ayuna, es alguien que es generoso, es alguien que tiene una profunda relación con el Padre, que vive agradecido por lo que tiene y por lo que todavía no tiene. También da gracias, como en aquella ocasión en la que Jesús dice, gracias Padre, porque sé que me escuchas, y todavía el Padre no lo había respondido, pero Jesús ya le estaba dando gracias por lo que iba a hacer. Es el que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo con mayor belleza de la que pudo vestirse alguna vez en la vida, en toda su gloria y majestad, el rey Salomón. Ese es el hombre y esa es la mujer que busca a Dios, que ora, que ayuna. No es parte de su personalidad, no es parte de su seguridad y su construcción personal, sino es parte de su construcción espiritual, de su búsqueda del Padre, de su búsqueda de Dios. Todos gritando y atemorizados y Jesús recostados. Amigos y amigas, entonces hay que cambiar nuestro paradigma para vivir sin preocupaciones. Mientras buscan otros en los reinos terrenales, nosotros debemos buscar en el reino de los cielos. Buscar esa justicia que habla de amar en vez de odiar, incluso de amar a los enemigos, de perdonar, de curar, de recibir con los brazos abiertos a los otros, por más diferentes a nosotros que sean. Amigos y amigas, yo sé que muchos de los que están acá no están pasando su mejor temporada. Por eso Jesús te enseña en esta noche a no vivir preocupada, a no vivir preocupado. Eso no es la solución. Más bien, la solución es vivir ocupándote de esas cosas, buscando el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué en esta noche no nos acercamos a Dios con una oración y empezamos a cambiar el paradigma? El paradigma que te hace caminar pensando todavía no resolviste. Cambiar ese paradigma por la oración. Querés solucionar cada uno de tus problemas, vencer cada una de tus luchas, superar cada una de tus pruebas y de tus limitaciones. Empecemos a orar entonces, amigos. Empecá a orar al Padre, presentá ayuno. Viví la vida con generosidad. No importa que tengas poco, que tengas un poco más.
que tengas mucho. Viví la generosidad en esta instancia de tu vida para que termines recibiendo la satisfacción de todas tus necesidades. Te invito a que en esta noche empecemos este cambio de paradigma, dejando las preocupaciones de lado y ocupándonos de la oración, del ayuno, de la generosidad, una búsqueda de Dios. Cierra tus ojos y a Dios.